está para mí, sí. ¿Dónde? En cualquier parte de Colombia, por su tecnología y metodología, tendrás la educación que tú querías. El UCOL ya está aquí, es para ti, está para mí, sí. Te acerca la universidad para que vayas más allá. El UCOL ya está aquí, es para ti, está para mí, sí. Para que puedas progresar y así llegar más lejos. Buenas noches, apreciados estudiantes de quinto semestre de la asignatura Sociedad de la Información y el Conocimiento. Mi nombre es Estefanía Orozco y esta es nuestra segunda clase de esta asignatura. Les recuerdo que si tienen dudas pueden comunicarse conmigo al 317-869-2185, que con muchísimo gusto yo les estaré resolviendo las dudas referente a todas esas actividades que tenemos a lo largo del curso. Me gustaría en este momento que nos saludáramos, quienes están en este momento reportando asistencia. Por lo visto, pues mientras va llegando la gente, yo voy aquí a apagar la cámara por cuestiones de conectividad y vamos a entrar al tema del día. Bueno, el tema del día de hoy: el enfoque histórico de la sociedad de la información. Este ya es un tema del segundo módulo. Y bueno, iniciemos con ¿qué es esto de la sociedad de la información? Vamos a dar una breve introducción porque la terminología alrededor de este concepto es variopinta y todavía no se puede decir que tenga una definición concreta, sino múltiples definiciones que alimentan este acervo teórico. Bueno, iniciemos con sociedad de la información. El término de sociedad de la información se ha venido utilizando tanto en agendas políticas de los países, bloques regionales y organizacionales, como en trabajos de tipo académico. Sin embargo, el término global sigue siendo un debate, como les dije anteriormente. Y esto pasa por una condición. Resulta que es ocioso decirlo de esta manera, encontrar conceptos absolutos conceptos absolutos que sirvan para siempre y para todo en cuanto al término de sociedad de información. Podemos abordar el concepto y lo vamos a ver el día de hoy desde un enfoque histórico que ayude a alimentar también el concepto entre sí. Bueno, antes de ahondar bien en los dos conceptos, es importante, traje aquí un concepto muy importante que está dentro de la terminología de MINTIC. Recordemos que el MINTIC, a través de su estrategia Plan Vive Digital, es quien hace que la sociedad de la información y conocimiento de alguna manera se vea reflejada en lo largo y ancho de toda la nación, ¿no? ¿Por qué? Porque estos planes, a través de la estrategia Plan Vive Digital del Ministerio de las TIC, es la que hace que se elimine un concepto muy importante que vamos a manejar acá, que es la brecha digital. ¿Y qué es la brecha digital? Básicamente es la desigualdad que existe entre quienes están conectados y quienes no. Obviamente el término es mucho más amplio, pero pues aquí lo queremos desglosar de la siguiente manera. Bueno, para entender este concepto, lo voy a leer. Según la MINTIC, la sociedad de la información es aquella en la cual las tecnologías facilitan la creación, distribución y manipulación de la información. Juegan un papel importante en las actividades tanto sociales, culturales y económicas.
y debe estar centradas en las personas para que haya una visión integradora, se oriente al desarrollo en que todos puedan crear, consultar, utilizar y compartir la información y el conocimiento para que las personas y las comunidades y los pueblos puedan emplear plenamente sus posibilidades en la promoción de un desarrollo sostenible y en la mejora de una calidad de vida, ¿no? Entonces, pues, desde esto se ha debatido mucho y recordemos la cumbre que en Ginebra, Suiza, se llevó en el 2003 con todos los estados que ahí estuvieron y estos países que tenían como objetivo construir una sociedad de la información, y la cumbre trata 3 títulos, una serie de principios que busca acabar con la brecha digital, que es lo fundamental cuando hablamos de la sociedad conectada, informada, global. Lo primero que se tiene que acabar es con la brecha. ¿Y esto qué quiere decir? Que hay que garantizar el acceso y el desarrollo justo y armonioso y equitativo para todos. ¿Y el acceso a qué otra cosa? Pues a la información, ¿no? Entonces, pues, ¿qué es esto de la sociedad de la información? Podemos decir que una de las conclusiones que se llevó en Ginebra en el año 2003 nos dice que es una sociedad integradora que, aunque está centrada en la persona, busca el desarrollo de toda la comunidad y todas esas poblaciones del mundo, y tiene como medida de alguna manera y mediador a las TIC. Entendemos que las TIC son las tecnologías de la información y el conocimiento. De alguna manera, ¿con qué se busca ello? Si es a través que se logre mediar por medio de las TIC y así lograr una sociedad más conectada, es buscar el aprovechamiento de estas tecnologías, o sea, estas TIC, para crear, consultar, utilizar y compartir la información y el conocimiento con el fin de mejorar, como ya se dijo anteriormente, la calidad de vida de las personas, ¿no? Cuando se habla de cómo vamos a lograr una sociedad de la información, porque es un punto de vista, podemos decir que es utópico, la única forma que realmente se logre es reduciendo esta brecha digital, o sea que todos tengamos acceso y apropiación de las tecnologías de la información y el conocimiento, porque una cosa es el acceso y saberlas usar, pero otra muy diferente es apropiarlas, y cuando nosotros apropiamos de una tecnología de la información y la comunicación, lo que estamos haciendo es dándole un uso que nos ayude para nuestro desarrollo comunitario como tal, porque no simplemente la usanza y tener acceso, sino para qué la vamos a utilizar y que eso debe dar un bien a toda la persona que la use. ¿Listo? Las medidas que se lanzaron en el 2003 dio como desarrollo que para el 2020 tienen que haber o debieron haber 7 estrategias fundamentales, y la primera son una estrategia orientada a la infraestructura, y en la infraestructura juega un papel muy importante y determinante toda la industria, ¿no? Sobre todo todas estas empresas de telecomunicaciones y el gobierno, porque se debe garantizar la infraestructura para que llegue el internet y las demás y los demás aparatos, y pueda existir una sociedad de la información como tal. Debe haber una transformación económica digital, un mercado digital regional, un gobierno digital, o sea que esto debe ir gubernamentalmente, una cultura hacia lo digital, una inclusión a quienes no tienen acceso, una tecnología emergente para un desarrollo sostenible, o sea que esto realmente sirva para el desarrollo de las poblaciones y de los países, y debe haber una gobernanza, ¿no? Aquí ya están empezando a llegar las personas, y en este momento Gina Reyes nos saluda. Buenas noches, Gina, que nos está saludando desde la ciudad de Antioquia. Bueno, pero entonces yo les venía a hablar hoy, aparte del concepto de la sociedad de la información, lo importante también era hablar sobre cómo ha sido esa etapa histórica en donde podemos hablar cuáles son esas etapas históricas en donde está concebida la información, entendiendo que toda la vida ha existido información, pero cómo se ha dado a través de la historia. Bueno, voy a leer acá porque recordemos que esto es un término bastante occidental y las sociedades occidentales permiten distinguir etapas
que han existido y visualizar cambios que han sucedido en ellos. Aquí voy a hablar de 4 etapas y después cómo estas etapas las vamos a incorporar en lo que ha sido las etapas y la historia de la sociedad de la información. En un primer momento hubo una sociedad antigua que se dedicaba al cosmocentrismo, y esto era cuando se hablaba de los dioses del sol y la luna y todas estas sociedades que creían que ciertas deidades venían de los astros. Una sociedad feudal que es netamente teudocéntrica, o sea que su creencia se desarrolla en la creencia permanente de un Dios supremo, en este caso para Occidente un Dios católico, un renacimiento en donde empiezan a haber matices de antropocentrismo, en donde ya encontramos que el centro del universo desde el pensamiento no es Dios sino el hombre, una sociedad moderna, y se inaugura con la razón positiva, y es aquí donde la ciencia da cabida a una sociedad que se piensa más desde el lado cognitivo de la ciencia y del conocimiento humano, y una sociedad posmoderna que básicamente cuando hablamos de posmodernidad estamos hablando de una rebelión en contra de esa modernidad. ¿Por qué? Porque pues ya lo sabemos, la razón positiva lo que hizo fue de alguna forma dar una verdad absoluta que en algunos momentos resulta dogmática y que invisibiliza otras formas de pensamiento en el mundo. Bueno, continuemos acá. Entonces, sin embargo, hay que decir una cosa sobre la sociedad de la información, que si bien describe un tipo de sociedad que por un lado ocupa un lugar histórico determinado y presenta características que la distinguen de otro tipo de historia, porque pues la sociedad de la información tiene que ver con lo que está sucediendo aquí en el siglo XXI, más que cualquier otro momento histórico, podemos decir que información siempre ha habido, ¿no? Afirmamos que podemos identificar históricamente una sociedad afirmada de acuerdo a la forma en que la información se produce o se transmite o se consume. Antes que nada, hay que decir una cosa, el ser humano siempre ha necesitado la información y la información ha estado en diferentes periodos de la historia. Bueno, ¿y cuáles entonces serían esas etapas de la sociedad de la información y el conocimiento? Por un lado, se pueden describir en 4 momentos que los vamos a decir aquí, y son primero la sociedad de tradición oral, que hay una información. Recuerden que en el momento en que se comunica, se transmite información. Sociedades de las élites con accesos a documentos escritos, la sociedad del documento impreso, y después ya podemos hablar de esa sociedad de la información. Entonces, podemos distinguir aquí 4 etapas en donde está inherente el informarse, pero solo en el 4º estadio podemos hablar de esa sociedad de la información. Y bueno, cada una de ellas trata, en primer lugar, la sociedad de la tradición oral, que es asociada con el folclore. Este tipo, yo aquí puse una imagen referente al folclore porque la mayoría de la cultura popular a lo largo de la historia se ha transmitido, bueno, antes del auge de las tecnologías de la información y el conocimiento, ¿no? Podemos decir que esta cultura desde el siglo XV, XIV, XVI, inclusive siglo XX todavía se maneja, está muy asociada con la cultura popular, ¿no? Entonces, ¿en qué consiste esto de la sociedad de la tradición oral? Bueno, este tipo de sociedad de la información fluye de una manera oral. La influencia se transmite de generación en generación y su transformación es muy lenta. Vamos a decir una cosa, cómo se transmitía y cómo se sigue transmitiendo en algunas regiones apartadas, en donde todavía hay sociedad vernácula. Entonces, la mayoría de esta información era la que se trasladaba desde adultos mayores a jóvenes, y de alguna manera esto servía para que las tradiciones, los valores y las costumbres y todas esas actividades cotidianas de
algunas sociedades pues no se perdieran, ¿no? Por eso se utiliza mucho la sociedad oral. Es característico por este tipo de sociedad que la información es anónima, es del dominio del pueblo y circula en una sociedad local. Y aquí podemos hablar de cosas interesantes que han pasado en la tradición oral. Muchos de nuestros cuentos, de nuestras leyendas y nuestros mitos han pasado de generación en generación y esa información se da desde la oralidad. Por eso es que es muy anónima, porque son cuentos populares del dominio del pueblo y circulan dentro de sociedades locales. Bueno, esto es en un primer estadio. En un segundo estadio podemos encontrar sociedades de élites privilegiadas con acceso a manuscritos. Y aquí es cuando el hombre, aquí hay una diferenciación de clase bastante fuerte, y es cómo algunos solo tenían acceso a estos manuscritos, que por lo general eran unas élites, que eran quienes sabían leer y sabían escribir. Entonces, en estas sociedades se escribieron los manuscritos, pero de forma limitada a través de papiro, pergamino y papel, ¿no? Entonces, la que se escribía. Al mismo tiempo de información, con pocos manuscritos, la información se restringe. ¿Por qué se restringe? Porque existe un número ilimitado de documentos, se presenta una restricción física en el acceso a la información registrada. Recordemos que no todo el mundo sabía leer y que la información que ahí estaba contenida era para una élite culta o una élite de un poder adquisitivo mayor al del pueblo. Es cultura porque también pocos saben leer, y bueno, hay una revolución acá, y también es cultural. ¿Por qué? Porque la gente todavía no sabía leer, y esto ejerce un poderío sobre quienes sí sabían leer, o sea, una élite determinada, una élite privilegiada. Los doctos, los sabios y los elegidos son los que tenían derecho a acceder a esta información, y la obligación se transmite al pueblo lo que ha de saber, ¿no? Entonces, como quien dice, hay una información para cierta élite y otra que es la que se transmite al pueblo, que por lo general se hacía a través de la tradición oral, porque aquí ya nos centramos no en tradición oral, sino en los manuscritos y en la poca gente que sabía leer. En un cuarto estadio y en un cuarto momento podemos hablar de una sociedad del documento impreso, y esto sucede que hubo una revolución que gracias al invento de la imprenta y a la revolución cultural que se da con este motivo, se introduce a la vida de la sociedad el documento impreso. En este momento el acceso a la información se hace más general, lo que hace que circule más rápida la información. Este tipo de sociedad se caracteriza como mayor fuente de información del documento escrito. Y una cosa que da el documento escrito y la imprenta es que el documento se puede transmitir más fácilmente y puede ser guardado con una versión original, ¿no? El impreso, de alguna manera, claramente que nos deja este momento de la sociedad del documento impreso, es el libro, que sigue estando dentro de un imaginario colectivo como un modelo a seguir, e incluso no solo de información y de guardar, pues, sino que también de guardar conocimiento al alcance de todos. Entonces, fijémonos aquí una cosa interesante, cómo a través del libro se habla de información, y ya se puede hablar también de una información del conocimiento cuando se logra apropiar lo que está escrito en un libro. Pero también recordemos una cosa, esto sigue siendo de élite. ¿Por qué? Porque hasta el siglo en que se creó la imprenta, si bien había una masificación de la información y había más gente que sabía leer, pues todavía había muchas sociedades analfabetas que siguió pensándose la imprenta como una cosa de élite hasta el siglo XVIII y XIX. Y finalmente, la sociedad de la información, que es un nuevo tipo de sociedad que se determina por condiciones, todas ellas interconectadas, que a su vez son dialécticamente influidas por un fenómeno que determina. De esas condiciones son, a nuestro juicio, tienen 6 cosas determinantes que las voy a decir aquí brevemente. Para que exista
una sociedad de la información y podamos hablar de ello, tuvo que haber habido primero unas relaciones muy cambiantes y dinámicas en la estructura de la sociedad y funcionamiento de la sociedad. Acá que se intensifica el ritmo de la movilidad, el cambio de todas las actividades y esferas de la vida social. Y eso nos estamos dando cuenta, porque que usted, su vida social dependa de redes sociales, pues ya estamos hablando de una sociedad hiperconectada, con un ritmo totalmente diferente y una vida y una esfera social cambiante, la cual exige que estos individuos, o sea, nosotros debemos estar al día. Hay mucha información que circula cada vez más por el internet y las redes sociales, y a nosotros se nos exige, no solo como ciudadanos, sino como profesionales, estar actualizados en todo lo que acontece en el mundo, porque no podemos perder de alguna manera el poder sobre la información. Y tenemos que tomar decisiones adecuadas en condiciones que puedan ser novedosas, ¿no? Esto nos implica la sociedad de información. Segunda cosa, ¿por qué hay sociedad de la información? Pues por la globalización. Esta nueva configuración que cambia y se da con la caída del muro de Berlín, el fin de las utopías, que muchos autores la ponen después de la Segunda Guerra Mundial. A mí me gusta hablar de globalización después del 89, con la caída del muro de Berlín y con la caída del bloque soviético. La globalización que nos permitió de alguna manera una nueva configuración del mundo a un nivel tanto económico y social, en donde cambian los problemas de la Tierra y se abarcan y se intensifican niveles de interacción y de interdependencia entre estados, acontecimientos, sucesos en el mundo. De alguna manera, todo está globalizado y todos estamos hiperconectados, por lo que la información fluye y actúa sin importar las barreras geográficas. Y esto también nos ha dado, no solo cuando hablamos de globalización, no solo el internet, sino también cuando se aperturan todos estos mercados, que hace que las economías y los productos y los servicios se adquieran de un lado a otro. Entonces es importantísimo, determinante. Por otro lado, la tecnología. ¿Por qué? Porque las nuevas herramientas cognitivas, frutos de esta unión técnico y científico, y aquí encontramos los computadores, los smartphones y demás herramientas tecnológicas de punta, han hecho que de alguna manera estos objetos manejen y controlen nuestra realidad, ¿no? Nosotros ya no podemos pensarnos sin estar cerca a un dispositivo electrónico, ¿no? Entonces eso también ha cambiado el uso y la forma de ver de la vida. Este factor juega principalmente la configuración del desarrollo, pues ya lo dije anteriormente, el computacional y el de las telecomunicaciones. Y la tecnología ha permitido que haya una rapidez, hay una aceleración de flujos y de transmisión de productos de consumo y de la misma información. Bueno, por otro lado, tenemos el mercado, y el mercado en esta economía ha sido muy interesante, ¿no? Porque el neoliberalismo, o esta economía liberal, es la que ha provocado que estos diferentes productos de comercio financiero se den de esta forma, y que adquirirlo sea mucho más fácil y mucho más dinámico, y que de alguna forma estos se hayan convertido en mercancías que también sirven a nivel tanto político, científico, militar, tecnológico, comercial. Por ejemplo, el mercado como la empresa Google, ¿no? Todos estos mercados de grandes empresas, los startups, de la sociedad de información, ha cambiado la forma en que nosotros hacemos transacciones monetarias. Y por un último punto, un elevado nivel socioeconómico, porque nuestras necesidades a medida del tiempo y en esta sociedad de la información han aumentado de forma exponencial y se hacen más complejas. Por eso pues nosotros demandamos un mayor progreso socioeconómico,
que se reflejan en las exigencias del mercado, y la tecnología de alguna manera nos motiva para que exista este flujo informacional. Bueno, listo. Entonces, aquí la sociedad de la información, desde este enfoque histórico que acabo de mencionar y que lo hemos analizado desde estos 4 estadios, es el conjunto, pues esta es una de los mis conceptos que ustedes encontrarán, de relaciones sociales en un espacio social institucionalizado, altamente dinámico, abierto, globalizado y tecnologizado, que se apoya y realizan a través de la información, la cual es igualmente dinámica, abierta, globalizada, tecnologizada, además de mercantilizada. Es así una cosa que los individuos, para existir, deben ser receptores, transmisores, consumidores y creadores de la información. O sea, nosotros dentro de la sociedad de la información ya hablamos de prosumidores, ¿no? Yo creo que ustedes ya conocen ese término, que es cuando nosotros somos productores, pero también consumimos, y en este caso pues transmitimos, creamos y recibimos información, ¿no? Entonces por eso ya no hablamos de audiencias, sino que hablamos de usuarios. Nosotros somos usuarios capaces de transformar y de crear información, y de que esa información que se consume y se crea pase rápidamente, dinámicamente por todos los rincones del planeta, ¿no? Esa es una de las virtudes que nos da esta sociedad de la información. Listo. Bueno, y para terminar, vamos a hablar un poco de esta sociedad de la información y del conocimiento. ¿Por qué? Porque la información y el conocimiento no es lo mismo. Cuando hablamos de sociedad de información y conocimiento, son 2 paradigmas que se unen, pero que tienen una distinción de forma que es importante recalcar. Recordemos una cosa: mientras la fuente de información son los datos o símbolos sensibles, la fuente de conocimiento es otra. Es la información misma, pero el conocimiento es cuando se apropia esa información. ¿Qué quiere decir esto? Cuando hay una verdadera apropiación. Entonces no estoy generando conocimiento. ¿Listo? La actividad mediante la cual se obtiene la información requiere simplemente de la estructuración e interpretación de los datos o símbolos iniciales, lo que a mí me está llegando en este momento. Mientras que la actividad por la cual, el medio del cual se obtiene el conocimiento, que implica un análisis, un síntesis, una comprensión, una evaluación, una retención y una aplicación de la información inicial. Voy a dar aquí un ejemplo importante. No es lo mismo que ustedes, ustedes en este momento tienen mucho acceso a la información. Sé que yo puedo entrar al Google Escolar, a todas estas bases de datos y recobrar información importante. Voy a dar un ejemplo del coronavirus, sobre lo que está pasando. Pero si yo en el momento de leerlo no lo apropio, no lo analizo, no lo sintetizo, no lo evalúo, no estoy logrando, y no lo transformo, no estoy logrando un verdadero conocimiento. Pueda que la información me haya llegado, pero de conocimiento puedo decir que no mucho. Entonces, de alguna manera, de lo anterior se puede observar que el conocimiento es posterior a la información, en cuanto a que igual la información es una actividad necesaria para obtener este conocimiento. ¿Por qué? Porque el conocimiento exige una condición previa de información, porque es a partir de la información que se obtiene conocimiento. Y la sociedad del conocimiento es una etapa posterior a la sociedad de la información. ¿Listo? Por eso hablamos después de sociedades de conocimiento. Por otro lado, la sociedad del conocimiento es aquella sociedad globalizada, altamente tecnologizada, mercantilizada y dinámica que existe y funciona y se desarrolla gracias a un conocimiento objetivado en instrumentos que posee o deben poseer en su gran mayoría los seres sociales para actuar en esta sociedad.
aquí es importante decir una cosa. La construcción de estos instrumentos implica, obviamente, tener acceso a la información, dominarlos y crear un propio conocimiento como tal, ¿no? Pero, ¿qué es lo que pasa en la sociedad actual? Hay mucha gente supremamente informada, que nos llegan los datos por todos lados, cogemos ese teléfono, en el WhatsApp nos está llegando información, el YouTube, el Internet, en fin, una serie de condiciones, la misma academia, demasiada información que circula, pero en el momento de no apropiarla o no ir a las fuentes donde está la información real, pues realmente no estamos adquiriendo conocimiento. Bueno, esto ya para terminar. Y, ok, aquí antes de pasar al recurso voy a saludar, bueno, ya saludé a Gina Reyes y a Joan Bravo Moreno, que nos saluda desde San Vicente del Chucurí. Bueno, muchísimas gracias, chicos. Vamos a pasar ahorita al recurso que tenemos para el día de hoy y nos vemos en 5 minutos para la próxima clase. Gracias. El tiempo estaba representado por los procesos cíclicos de la naturaleza. Los seres humanos no se preocupaban por medirlo. La gente no se interesaba por llevar la cuenta de su edad. Pero a fines de la Edad Media comienza a difundirse la construcción de grandes maquinarias de relojería. Desde lo alto de los monasterios, los relojes comenzaron a regular la vida de la comunidad. Los encuentros podían hacerse al momento de las campanadas. En la Revolución Industrial, el reloj tuvo una influencia más profunda que la máquina a vapor, porque influyó en la organización de la vida de toda la sociedad occidental. La sociedad industrial incorporó nuevas formas de pensar los procesos económicos y sociales. Las teorías económicas relacionaban las nociones de tierra, capital y trabajo. El capital era el recurso de producción crítico. Capital y trabajo eran conceptos totalmente separados y hasta en oposición. A mediados de los 70, la convergencia tecnológica da lugar al progresivo desarrollo de la computadora. Cuando esas tecnologías se trasladan desde los sectores militares a los civiles, el efecto en la sociedad se hace evidente. El futuro ya está aquí y es digital. Gran parte de los elementos de nuestra vida analógica son convertidos en unos y ceros. Nace el paradigma de la red. El intercambio de objetos muta al intercambio de información y la gestión de la información pasa a ser vital en los procesos económicos. A diferencia de la materia construida por átomos, los bits no se pierden, circulan y se reutilizan constantemente. A principios de los 90, Peter Drucker introduce la noción de sociedad del conocimiento. La información interpretada se transforma en conocimiento y ese conocimiento es el recurso clave. Es más importante que el trabajo, la tierra y el capital. Aparecen nuevos mecanismos de integración de individuos, nuevas formas de construir identidad personal a partir de una red. El conocimiento de los patrones genéticos opera sobre la salud, la alimentación y el medio ambiente. La sociedad postcapitalista es una sociedad del conocimiento y quien tenga conocimientos de gestión sobre los procesos tiene la producción. El conocimiento puede relocalizar procesos y conseguir capitales en cualquier sitio del mundo interconectado. El conocimiento reside en la persona y no puede ser comprado con dinero ni creado por capitales de inversión. Se extiende a todas las áreas de la actividad humana y determina dos nuevas clases sociales: trabajadores del conocimiento y trabajadores tradicionales de servicios. El trabajo tradicional pasa a ser mercadería. Las ganancias están asociadas a la innovación y son ganancias de corto alcance. La innovación tiende a asimilarse rápidamente al medio. El estado normal de salud de la economía es el desequilibrio. No hay nuevas teorías económicas que abarquen la magnitud de la globalización. Las categorías tradicionales de análisis están cambiando y hoy existen solo prácticas con su marco teórico aún en formación. Estamos en el inicio de una segunda revolución de la información y no es una revolución tecnológica.
no se está produciendo allí donde los científicos o la industria de la informática creen que está. Esta nueva revolución está cambiando nuestra percepción del espacio y del tiempo, dimensiones fundamentales de la experiencia humana. No se trata de nuevas máquinas, de técnica, software o velocidad. Es una revolución de conceptos. Enfrentamos un periodo en el que tendremos que aprender muy rápidamente a conseguir e interpretar información. La sociedad del conocimiento cambiará por completo las estructuras sociales, la forma de comportarnos y dirigirnos. Buenas, apreciados estudiantes. Bueno, vamos a... Ok, voy a prender la cámara mientras los saludo. Bueno, ahora vamos a dar paso a nuestra asignatura de comunicación organizacional. Si hay gente nueva, pues vuelvo y les recuerdo, pueden contactarme en el 317-8